Saludos, camarada de produceaudio.net, bienvenido a este vídeo de la serie Atajos de Mezcla en la que, bueno, pues comparto contigo técnicas de mezcla, plugins, parámetros, ruteos de tu DAW y en definitiva un montón de herramientas que espero que te ayuden y te inspiren mucho en tu trabajo en el home studio. Pero antes de comenzar el vídeo, recuerda una cosa, lo que voy a compartir contigo hoy no es un mandamiento de la tabla de Moisés. No es algo que tú debas replicar como un pollo sin cabeza en todas y cada una de tus mezclas por el mero hecho de que lo has visto en YouTube. Todo lo que comparto contigo en esta serie y en este canal son soluciones a problemas concretos. Y tú, que quieres competir con los ingenieros de mezcla profesionales, tienes que empezar a pensar y a trabajar como ellos. Ellos jamás lanzan un plugin o jamás utilizan una técnica concreta si no es para solucionar un problema que previamente han detectado. Es decir, el protocolo es análisis, detección de problema y solo entonces aplicar soluciones, de hecho la mejor solución a tu alcance, con eso sí, con los plugins o con las técnicas que tengas, ¿vale? Pero recuerda, no podemos trabajar como autómatas repitiendo todo aquello que vemos sin poner cabeza, sin poner oreja y sin trabajar y pensar como lo hacen aquellos productores e ingenieros de mezcla con los que queremos y podemos competir. Así que una vez que hemos aclarado esto, vamos a ponernos tú y yo manos a la obra con el contenido de hoy. Estoy en una sesión de mezcla en Pro Tools y bueno, ya tengo la mezcla casi terminada, pero creo que tengo un pequeño problema en la voz principal. Me gustaría que la escuches conmigo y vamos a intentar detectar qué problema tenemos y cuál es la mejor solución para ello. De hecho, voy a compartir contigo una técnica de procesamiento en 3 pasos de voces que vas a flipar. Mira. Si te das cuenta, la voz ya está procesada, la voz tiene un volumen óptimo, es decir, yo no quiero tener la voz más fuerte porque si no voy a empezar a percibir el efecto karaoke y a perder pegada de guitarras y de batería. Y en este estilo musical la voz tiene que escucharse nítida, pero tiene que estar insertada. Quizá en otros estilos musicales puedas permitirte el lujo de levantar el volumen de la voz, pero yo en este caso ya no puedo. Y lo que noto, mi problema, en realidad el problema que quiero resolver hoy contigo es que pese a que escucho la voz nítida y la escucho a un volumen óptimo por encima del cual ya no quiero subirla, todavía me falta, digamos, un poquito de claridad. Todavía me falta que la voz resalte un poquito más. Y como te decía, yo ya la tengo procesada con EQ, con compresión y ya la tengo al volumen que quiero. Así que voy a utilizar contigo una técnica que me va a servir para hacer que la voz se escuche más nítida, hacer que la voz se venga un poquito adelante entre la maleza de las guitarras, el bajo y los sintes sin que tenga más volumen. Fíjate, la tengo en esta pista, la voy a ir activando y desactivando y una vez que la escuches te voy a mostrar lo que he hecho. Fíjate que es muy sutil, fíjate que la voz no cambia de volumen, pero lo que estoy haciendo es rellenarla un poquito en la zona de 1 a 9000 Hz, que es la zona donde el oído humano rinde mejor, y por eso la voz
parece percibirse un poquito más cercana sin haber subido de volumen. ¿Cómo he hecho esto? Pues muy sencillo, con un ruteo que además utilizan muchísimos profesionales del mundo, además no solo de la mezcla de rock, sino de la mezcla de cualquier tema de música moderna. Es un tratamiento en paralelo para mi voz. Fíjate que además el ruteo es un ruteo muy sencillo pero súper efectivo. Yo tengo mi voz principal, de hecho voy a quitarle de momento las reverbs y delays y demás y vamos a escuchar la voz principal tal y como es. I'll always be here by your side, my love. What you mean to me, that cannot be sung. Esa voz además está ruteada, como ves su salida, a la pista Vox Auto. Aquí es donde estoy realizando la automatización de volumen de mi voz y de hecho si te fijas en la ventana Edit verás que toda la automatización de mi voz está hecha en una pista diferente, en la pista a donde está yendo mi voz. Y esa pista a su vez está ruteada, su salida está ruteada a mi pista compresor de voz. Yo ya he utilizado algo de compresión en mi voz principal, pero estoy comprimiendo también la voz una vez que ha sido automatizada de volumen, es decir, está la voz principal procesada, sale a esta pista, aquí automatizo el volumen y luego mando a esta pista esa pista resultante para comprimirla nuevamente y si hay algún pico, que mi automatización, bueno, pues se haya escapado un piquito, este compresor la va a compactar un poquito más y la va a recoger un poquito más y me va a dar la estabilidad que busco. Ese es el ruteo que yo he hecho y que te recomiendo que pruebes porque vas a flipar. De hecho, aquí, en esta pista resultante, es donde estoy utilizando mis reverbs y mis delays. ¿Por qué? Porque además, como te decía, para ganar ese grano, para ganar esa inteligibilidad extra de mi voz sin tener que subirle el volumen, yo he hecho un procesamiento en paralelo, creando una pista auxiliar cuya entrada se llama Vox Paralelo y eso es un envío que yo he hecho desde mi voz hacia esa pista, es decir, mi voz no está yendo aquí, sino que una copia de mi voz está yendo aquí. Por supuesto, a esta pista le he puesto exactamente los mismos plugins. Y fíjate que, por ejemplo, los que he utilizado para hacer el procesamiento que te voy a enseñar ahora, los he puesto en mi pista de voz principal simplemente en bypass. ¿Para qué? Para no tener retardo y que no haya problemas de fase entre las dos pistas. Es decir, las dos pistas ahora mismo tienen la misma carga de plugins, luego tienen el mismo retardo. Y así no hay ningún problema de flangeo. Y en este caso, en esta pista de paralelo, de procesamiento paralelo, lo que he hecho ha sido añadir un montón de procesamiento que me ayuda a complementar mi voz principal. De hecho, voy a poner un momento el envío en modo pre-fader para que puedas escuchar solo la voz de tratamiento en paralelo. Fíjate. Y sí, yo sé que suena, digamos, bastante fantasmagórica y bastante rara, pero fíjate lo que pasa cuando sumo esa pista a mi voz principal. I'll always be here by your side, my love. What you mean to me, that cannot be sung. Fíjate que yo no estoy subiendo el volumen, pero sí que estoy, por un lado, añadiendo grano con un plugin gratuito de Clanhelm que se llama IVGI, y fíjate que le estoy poniendo el drive a tope y además, bueno, pues le estoy añadiendo un montonazo de grano a esa voz. Por otro lado, he utilizado un delay en estéreo, donde estoy por un lado añadiendo un solo golpe de eco 70 milisegundos después de que suene la voz principal en el lado izquierdo y 90 milisegundos después de que suene la voz principal en el lado derecho. Es decir, tengo un delay, un slap que solo tiene una repetición, pero en el lado izquierdo suena antes que en el derecho. Y luego he añadido un chorus para dar aún más, digamos, más rollo psicodélico a la voz y luego, bueno, pues la he ecualizado para quitar lo que no me gustaba de la señal resultante y he puesto un deesser para que no se me disparen las S. De hecho, vamos a escuchar esa voz, la voy a poner a Unity y voy a ir activando los plugins para que puedas entender qué está haciendo cada uno. Esto sería la voz, una réplica de la voz principal donde solo he hecho un filtro más agresivo en la zona de grave, pero es idéntico. I'll always be here by your side, my love. Luego he añadido la distorsión. I'll always be here by your side, my love. Luego he añadido el delay. I'll always be here by your side, my love. Luego he añadido el chorus. I'll always be here by your side, my love. Luego he añadido la EQ para filtrar todo el peso de grave que no me interesa y parte del brillo.
y luego he añadido el de-esser para la sibilancia de esa voz resultante. Fíjate, cuando dice una S, ¡buah! Este compresor multibanda, este de-esser está ¡fla! Apretando toda la voz. Fíjate una vez más lo que pasa cuando sumo esa voz a mi voz principal. I'll always be here by your side, my love. What you mean to me, I cannot be silent. Fíjate, cuando dice that cannot be silent y hace la S, mi voz copia, mitiga esa S. ¿Para qué? Para que este procesamiento en paralelo no vuelva a añadirme una sibilancia que yo ya he quitado en mi voz principal. De hecho, como te decía, esta pista tiene un envío a esta, pero la salida de esta también está ruteada a la automatización. ¿Para qué? Para que ambas se automaticen a la vez. Y las dos están saliendo de aquí para entrar en el compresor. Y una vez que entran en el compresor, ¡boom!, entran en mi reverse y delay. I'll always be here by your side, my love. What you mean to me, I cannot be silent. Fíjate ahora lo que pasa cuando activo esta voz con toda la música. I'll always be here by your side, my love. What you mean to me, I cannot be silent. But if we meet, oh God, just up and down, around, 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 around we go. Date cuenta que cuando la activo, el volumen de la voz no cambia, pero la presencia sí que cambia. De repente la voz se viene un poquito adelante y sobre todo gana inteligibilidad sin tener que subirle el volumen. Por supuesto, esta cadena de plugins que yo he puesto aquí, pues no debería ser para ti un mandamiento bíblico, sino que tú deberías diseñar tu propia cadena. ¿Quieres añadir grano? Pues añade, por ejemplo, un plugin gratuito como este de saturación. ¿Quieres añadir amplitud a esa voz copia? Pues añádele un slap en estéreo teniendo los ecos distintos en cada lado para que se cree un efecto de amplitud. ¿Quieres añadir un efecto como un chorus o como un flanger o como un, no lo sé, un phaser o como un ensemble? Diséñalo tú, trastéalo tú y consigue una textura de voz única para tu proyecto donde no estás repitiendo como un pollo sin cabeza lo que has visto en un vídeo, sino que estás creando una cadena única que por supuesto vas a escuchar y vas a entender si está resolviendo el problema que teníamos al principio del vídeo. Tengo una voz que está al volumen que tiene que estar, que me gusta en cuanto a textura, pero que necesita un poquito más de inteligibilidad. De hecho, este tipo de procesamiento en paralelo para tus voces se utiliza mucho en la música moderna para conseguir esas texturas de voz que dices, jolín, suena la voz del cantante o de la cantante súper nítida y súper limpia, pero luego tiene detrás como un montón de grano y tiene detrás como una textura única, ¿no? Bueno, pues eso se consigue muchas veces cogiendo tu voz principal, procesándola y luego mandándola como envío a una pista en paralelo donde la vas a procesar nuevamente y la vas a saturar y le vas a meter un montón de efectos y bueno, pues ambas dos las pueden mandar a un canal de automatización como he hecho yo y tu canal de automatización, una vez que controles el volumen de cada una de las sílabas si es necesario, lo mandas a un canal de compresión para que comprima esa señal final que será la voz de tu proyecto. Como ves, camarada, todo es mucho más fácil cuando uno sabe no solo lo que está haciendo, sino también por qué lo está haciendo. Así es como trabajan los profesionales y así es como tú y yo tenemos que trabajar si queremos competir con ellos. De hecho, espero que este vídeo te haya inspirado muchísimo y te ayude mucho en tu trabajo de mezcla en el home studio. Y bueno, pues no dudes en suscribirte, darle a la campanita porque estoy publicando un montón de vídeos semanales como este en el canal. Y bueno, pues si quieres compartirlo con alguien que creas que puede estar interesado en este contenido, siéntete libre. Y por otro lado, si has conectado con esta forma de trabajar que está basada en ti, en tu cabeza, en tu oreja y en tu análisis, tu detección y tus decisiones para aplicar soluciones a problemas, tengo un regalo muy guapo para ti. Y es que te he preparado un video training gratuito de más de 1 hora de duración en el que te voy a hablar de 3 secretos, de 3 fundamentos de los que nadie habla en internet y que estoy convencido de que van a transformar el sonido de tus mezclas y de tus producciones en tiempo récord y utilizando los plugins, el DAW y el setup que ya tienes a día de hoy. Por eso lo he llamado 3 secretos para transformar tus mezclas en solo 24 horas. Y si quieres verlo, solo tienes que irte al enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo o simplemente poner en tu navegador produceaudio.net/.
/regalo. Vete para allá, date de alta y míratelo, porque si te interesa trabajar con el cerebro y con las orejas, si te interesa dejar de lado el rollo autómata, el rollo pollo sin cabeza, y si quieres saber en todo momento qué debes hacer, con qué plugin y parámetros lo debes hacer, cuándo debes hacerlo y sobre todo por qué debes hacerlo, estoy convencido de que ese entrenamiento te va a inspirar muchísimo. Nos vemos allí en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. Chao.